El cielo es una vida activa, concreta y satisfactoria en la presencia de Dios, que es lo que tiene más sentido y lo que la Biblia dice que es. Otra pregunta, mis hermanos, ¿qué pasará con los matrimonios? ¿Qué pasará con el noviazgo? Con los esposos, con las esposas. Bueno, esa es la pregunta que le están haciendo los líderes religiosos al Señor Jesús en este texto. Solo que estos hombres no estaban muy interesados en conocer qué sabía el Señor Jesús acerca de los matrimonios en el cielo, sino que el propósito de preguntarle esto era desacreditarlo y ponerlo como un ignorante delante del pueblo de Israel. Nos situamos en la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, y este día fue un día de varias confrontaciones con los líderes religiosos. Si ustedes recuerdan, los líderes religiosos querían matar al Señor Jesús porque había cuestionado su autoridad delante del pueblo, les había quitado toda autoridad, ya no tenían credibilidad delante de la nación. Y por otro lado les había quitado el negocio con el que estaban lucrando en el templo, vendiendo y comerciando la fe y la adoración a Dios. Entonces estos hombres querían matar a Jesús. No era una persona que les convenía que estuviera viva, pero no era tan fácil quitarle la vida porque tenía ya muchos seguidores a estas alturas el Señor Jesús. Así que lo que ellos plantearon fue ponerle esos seguidores en su contra y por otro lado ser de influencia para el gobierno romano para de alguna manera influir que lo ejecutaran. Y es por eso que varios grupos de estos líderes religiosos que estaban conformados por los sacerdotes, por los fariseos y por los ancianos del templo, vienen y le preguntan ciertas cosas con la intención de ¿qué? De hacerlo quedar mal en frente del pueblo, de quitarle los seguidores, o bien de que dijera una palabra en contra del gobierno romano y poderlo juzgar. Entonces, si ustedes recuerdan textos anteriores, los primeros que fueron los miembros del Sanedrín, los sumos sacerdotes, y le preguntan ¿con qué autoridad haces tú lo que estás haciendo? ¿Se acuerdan? Y el Señor Jesús, ¿qué les dice? Bueno, ustedes contéstenme primero si el bautismo de Juan era del hombre o era del cielo. Y si decían que era del cielo, Él les hubiera dicho, ¿y entonces por qué no lo creyeron? ¿Por qué no hicieron caso? Y si decían que era del hombre, entonces se hubieran echado a la multitud encima porque tenían a Juan como profeta. Entonces los dejan callados, dicen, no sabemos, y dice el Señor Jesús, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago lo que hago. Entonces vean cómo querían tentarlo y el Señor Jesús los mandaba callados. Luego, en los siguientes capítulos, llegan los fariseos y los herodianos, que fue el texto que vimos la semana pasada, y le hacen una pregunta para tentarlo en relación a los impuestos. ¿Se acuerdan? Le preguntan que qué opinaba del impuesto que se le daba al gobierno romano. Y este impuesto veíamos que era un impuesto delicado porque ningún judío estaba de acuerdo con ese impuesto, el famoso impuesto del censo, que era pagar un denario, porque simbolizaba que ellos eran esclavos del pueblo romano, o sea, ellos era como la forma de decirle tú eres de mi propiedad y por eso pagas este impuesto. Entonces el decir el Señor Jesús que lo pagaran, pues era como ponerse en contra del pueblo porque ningún judío estaba de acuerdo en pagar este impuesto. Y decir que no lo pagaran, pues entonces lo iban a acusar de ser un revolucionario en contra del gobierno de Roma. Y entonces el Señor Jesús contesta de una manera que hasta hoy es una frase que repetimos: dad al César y a Dios lo que es de Dios. Pero estos hombres no se rindieron, siguieron tratando de tentarlo y atraparle. Y ahora aparece un nuevo grupo que se llaman los saduceos. Acompáñenme al versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Este nuevo grupo no había aparecido en este conflicto y tenemos que entender un poquito quiénes eran estos hombres para poder entender la porción del texto que vamos a estudiar. Los saduceos eran una secta pequeña compuesta por los sacerdotes y ciertos comerciantes. Eran muy prósperos y aunque eran un grupo pequeño, tenían mucha influencia sobre la nación de Israel. Eran dentro de los religiosos
los más populares. O sea, estos hombres eran los que salían en la revista de TV y Jerusalén. En el Pulso de Jerusalén, ellos salían en la parte de sociales todos los domingos. Eran los populares, era muy común querer estar con ellos porque era un grupo que la sociedad lo veían bien. Y estos hombres apoyaban al Imperio Romano, obviamente porque les convenía apoyarlo, pero también tenían mucha influencia sobre las cosas que se hacían dentro del templo de Jerusalén. De hecho, la economía de estos hombres giraba alrededor de lo que había en Jerusalén. Por eso cuando Jerusalén es destruido en el año 70 después de Cristo, no se volvió a saber nada más de los saduceos, desaparecieron, se les acabó el negocio. Algo específico de los saduceos, para entender quiénes eran, es que ellos basaban su teología únicamente en los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros tenemos en nuestra Biblia, normalmente Reina Valera, el que conocemos como el Pentateuco, que está conformado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ellos no creían en todos los demás libros del Antiguo Testamento. Estos hombres no creían en ninguna cosa que fuera sobrenatural. Es decir, ellos no creían, por ejemplo, en los ángeles, no creían en la resurrección, que es el tema que se va a tratar. No creían en la inmortalidad de las almas y no creían o no tenían ninguna esperanza en que el Mesías viniera. Estos hombres también eran orgullosos y eran arrogantes. Y este día tenían la firme intención de hacer quedar mal al Señor Jesús delante de todas las multitudes, como si Él fuera un ignorante y no sabía lo que le estaba hablando. Querían plantearle una historia de tal manera que le pudieran mostrar lo ridículo que suena el tema de la resurrección delante del pueblo. Y eso es lo que da el tema al mensaje de hoy, la pregunta acerca de la resurrección, que es el título también que está en la Biblia. Y podemos dividir este texto, mis hermanos, en 3 versículos, o en 3 encabezados, perdón. Del versículo 19 al 23, vemos la historia absurda para tentar a Jesús, versículo 24 al 25, la respuesta contundente de Jesús, y versículo 26 al 27, la resurrección y la confiabilidad de las Escrituras. Entonces vamos a ver el primer encabezado. La historia absurda para tentar a Jesús. Acompáñame nuevamente al versículo 19. Entonces vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Noten cómo llegan hablándole al Señor Jesús, le dicen, Maestro. Y esta era una manera hipócrita e irónica de referirse a él, porque estos hombres no creían en la enseñanza de Jesús, pero le están diciendo Maestro. Lo estaban adulando como habían hecho los fariseos anteriormente. Ahora, parte de la intención de llamarle Maestro, mis hermanos, es por lo que le iban a plantear. ¿Por qué? Porque si Jesús era maestro de la ley, o era el Mesías, como ya muchos lo estaban reconociendo, entonces tenía que saber cualquier pregunta acerca de la verdad de Dios, acerca de la ley. Si Jesús no les contestaba correctamente o no les contestaba algo acerca de la ley, anteriormente le habían preguntado cosas fuera de la palabra, ahora le iban a preguntar algo acerca de la palabra, y si él no contestaba algo acerca de la palabra, entonces iba a quedar como un falso maestro, o como que no era el Mesías, como el Mesías no iba a conocer su propia palabra. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Iban a obtener el rechazo del pueblo, lo iban a tener como falso maestro, o como falso Mesías, o al menos eso era lo que ellos habían planteado en su mente. Cuando planearon esta trampa, iban a decir, le vamos a preguntar, no va a saber contestar, y el pueblo lo va a tener como falso maestro o falso Mesías. Eso era lo que había en la mente de estos hombres. Así que le citaron una ley que había en el Antiguo Testamento que Dios había dado a Moisés. Y la ley que está citando está en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Esto es lo que le llevan de frente, esto es con lo que llegan, con la porción de la ley que llegan delante de él. Y tiene que ver con las instrucciones relacionadas con el matrimonio. Vamos a la lectura, Deuteronomio 25, 5. Dice el texto, cuando
hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz, sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esto era algo que se conocía como el matrimonio levirato. En traducción es el matrimonio con el cuñado, en mexicano. ¿Y qué decía esta ley? Bueno, que si había alguien del pueblo y la mujer estaba casada con el judío y este hombre moría, si tenía algún hermano, pero que cumpliera con ciertas cosas, como que era soltero, y la mujer no tuviera descendencia, entonces este hombre se iba a casar con su cuñada con el propósito de guardar la heredad, guardar la tierra, guardar el nombre de su hermano, y no fuera a pasar que esta mujer se llevara toda la herencia y todo lo que había hecho el judío o el del pueblo de Dios a un pueblo extraño y se perdiera la heredad. ¿Se entiende más o menos la ley? Estaba sencilla. Ahora, el hombre no podía casarse con ella si estaba casado. No era de que la ley decía, pues vas a divorciarte y te casas con tu cuñada. O te quedas con tu esposa, pero ahora vas a tener otra esposa. No era el punto. Tenía que estar soltero y no tenían que tener descendencia. Bueno, bajo esas condiciones de la ley, los saduceos le plantan una situación, es una hipótesis al Señor Jesús, una historia que ellos plantean como real, aunque dicen Lucas que no era verdad. ¿Y qué era lo que ellos plantean? Acompáñenme al versículo 20. Primero le plantean la ley. Dicen, Señor, tú sabes que la ley dice esto. Y luego le dicen, tenemos un problema que queremos que nos resuelvas, maestro. O sea, se están planteando como justos, como inocentes, como que nos interesa tu enseñanza. Tenemos una situación muy cercana que no hemos podido resolver. Y la plantean, versículo 20. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Mira, hacen énfasis en el punto de se está cumpliendo la ley. Versículo 21. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. O sea, cumplen con la ley de Moisés. Y después de todos murió también la mujer. Y ahora viene la pregunta. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 tuvieron por mujer? Qué malvados eran, ¿verdad?, los fariseos. Mis hermanos, si el Señor Jesús contesta, había 2 posibles. O de los 7, o no hay resurrección. Dice, todos fueron sus esposos. ¿Con cuál se va a quedar? Si el Señor Jesús decía, con los 7, ¿qué estaba pasando? Iba a quebrantar la ley de Dios que decía que no existe la poligamia. La poligamia es tener muchas esposas. O la poliandría es cuando una mujer tiene muchos esposos. Y entonces si decía, es mujer de todos, es esposa de todos, ellos iban a acusarlo de que estaba quebrantando los mandamientos de la ley. Y la otra opción que tenía era decir, pues no hay resurrección. Y entonces iba a ir en contra de lo que los fariseos que estaban presentes y la historia judía enseñaba acerca de la resurrección. Entonces ellos sabían que él no podía contestar esta pregunta que había elaborado de una manera muy cuidadosa, absurda, pero muy cuidadosa. ¿Por qué absurda? Mis hermanos, ¿qué posibilidad habría de que una mujer se casara con 7 hombres que van a ir muriendo de uno por uno, que aparte son solteros todos, que no tienen descendencia y que ella tampoco, o es estéril, porque con 7 esposos no tuvo un solo hijo? Entonces es como que demasiada posibilidad para que esto sucediera. Entonces era muy absurda la historia, pero se ve que se tomaron su tiempo para plantearla
para tratar de poner en jaque al Señor Jesús. El punto es que lo que respondiera el Señor Jesús lo iban a destruir, lo iban a dejar como un ignorante delante del pueblo. Entonces vamos a ver qué contestó el Señor Jesús. Y eso nos lleva a un segundo encabezado, una respuesta contundente. Versículo 24. Entonces respondió Jesús, les dijo: no erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. El Señor Jesús contesta con otra pregunta, que era una forma muy común de contestar en ese tiempo, para ponerlos a pensar en lo que estaban preguntando. Y les dice: ¿por qué ignoran el poder de Dios y por qué ignoran la Escritura? Siendo maestros de la Escritura y siendo quien profetizan el poder de Dios, ignoran completamente esto. Estos hombres, mis hermanos, se jactaban de conocer la ley de Dios. Eran los maestros de la ley, al menos ellos decían del Pentateuco. Y Jesús les dice: no erréis. ¿Qué les está diciendo con eso? Ustedes no tienen la capacidad de ser maestros de la ley de Dios porque ignoran dos cosas fundamentales. Ignoran el poder de Dios, ignoran la palabra de Dios. Ellos decían, mis hermanos, que ellos conocían perfectamente los primeros 5 libros de la ley. Y en Génesis, la palabra de Dios dice que el mundo, el universo, fue creado por el poder de la palabra de Dios. Toda la creación, incluyendo el hombre, fue creado por el poder de la palabra de Dios. Y estos hombres no creían que el Dios que creó el universo con el poder de su palabra tenía el poder de levantar a los muertos, esto es decir, resucitarlos. Y a veces cuando pensamos esto de, ¿a poco así la resurrección? Pues es que nada más tienes que pensar en el poder de Dios. Nada más tienes que empezar a ver la creación de Dios y dices: a ver, si el Dios creador hizo todo esto, me creó a mí, me dio vida de la nada, del polvo de la tierra, me dio vida, pues ¿cómo no me va a poder dar vida en una resurrección? O sea, cuando podemos a filosofar y decir, ¿a poco así vamos a resucitar? Pues ve el poder de Dios. ¿No podrá darte vida de la nada? Mis hermanos, de la nada nada sale. Pero Dios es el único ser que puede crear algo de la nada. Por eso es Dios. Nosotros no somos creadores de nada. Nosotros no inventamos nada. El hombre no ha sido capaz de inventar nunca nada. Oiga, hermano, pero las grandes tecnologías, no, de lo que ya Dios nos dio, nosotros vamos descubriendo las cosas que Dios ha creado. Y todavía nos faltan muchas por descubrir. Pero no somos creadores, Dios es el creador. Y entonces, estos hombres, a pesar de conocer, haber leído acerca del poder de Dios, ignoraban el poder de Dios. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, mis hermanos. Hay quien puede leer la Biblia completa. Yo conozco personas ateas que han leído la Biblia completa varias veces. Y conozco cristianos muy consagrados que nunca han leído la Biblia ni una sola vez. Es como que se contradice ahí, ¿verdad? Decimos creer, pero no leemos. Sin embargo, estas personas, mis hermanos, a pesar de que conocían la palabra de Dios, no eran capaces de ver la verdad de Dios. O sea, sabían lo que decía Génesis, pero no eran capaces de ver la verdad espiritual que había detrás de esos pasajes. ¿Y por qué era eso, mis hermanos? ¿Por qué podemos ver el texto? ¿Por qué podemos escuchar una predicación donde se nos exhorta acerca de nuestro pecado y no entenderlo espiritualmente? Esto tiene que ver con el orgullo del corazón, con el corazón endurecido. Lo veíamos el domingo. El apóstol Pablo se para delante de la congregación y les dice: muchos no son creyentes, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué era para vergüenza? Porque los predicadores que tenían ahí era Apolos, era Pedro y era Pablo. Y aún así había gente que no estaba convertida. Y entonces
podemos ser encarados con la verdad de Dios, podemos nosotros leer la verdad de Dios, podemos recibir una exhortación de parte de Dios y aún así ser ciegos espirituales. No querer ablandar nuestro corazón. Y eso tiene que ver con el orgullo. Por eso es que nosotros podemos ver a personas, mis hermanos, que leen la Biblia, conocen la verdad, pero no cambian su vida de pecado. Y tú te pones a hablar con ellos y te hablan la palabra de Dios, saben más que uno, y uno los está evangelizando. No, te dicen, no, pues sí conozco, y te empiezan a dar versículos e ideas bíblicas. Dices, y luego, ¿por qué no cambias tu corazón? ¿Qué te está faltando? Mis hermanos, mientras tengamos orgullo y ego, esa mentalidad de que pensar que somos autosuficientes, o sea, es decir, que no necesitamos a Dios, la verdad de Dios no va a atravesar tu corazón. Para que se me pueda revelar la verdad espiritual, tengo que primero yo reconocer mi condición. O sea, tengo que reconocer que soy pecador, que soy malo y que lo único que merezco es ¿qué? El infierno. Nos quedamos cortos con la muerte. Hay orgullo en nuestra persona. No necesito yo de ese Dios. Y no vas a pensar que lo necesitas hasta que reconozcas lo que mereces. Es por eso que el primer paso para venir a Dios o para reconciliarse con Dios es reconocer tu condición en tu corazón. Señor, soy un vil pecador. No merezco tu misericordia, no merezco de tu gracia, pero aún así me la das. Y entonces es cuando yo busco a ese Salvador. Entonces, si la verdad de Dios no ha sido clara en nuestra vida, mis hermanos, tenemos que rogar a Dios que nos permita ver la condición de nuestro corazón. Porque un corazón que entiende su orgullo y lo que merece, la consecuencia de su orgullo o de su pecado, ¿qué busca? Gracia, busca misericordia. Una persona que no entiende su condición va a decir, yo no necesito alabar a Dios, yo no necesito servirle a Dios, yo no necesito estar escuchando la palabra de Dios, yo no necesito orar, no necesito buscar de Dios. ¿Para qué? Hay hasta quien dice, yo ya sé demasiado de la palabra de Dios, ¿para qué voy a la iglesia? Es un corazón orgulloso que no entiende que todo es gracia y todo es misericordia y que necesita la gracia y la misericordia de Dios en su vida, porque va a una condenación eterna. Entonces estos hombres, a pesar de que conocían, no alcanzaban a ver el poder y la misericordia de Dios. Con esta pregunta que le hacen, ellos dijeron, ya atrapamos al Señor, lo hemos atrapado. Y el Señor Jesús les contesta de una manera tan clara y tan directa. Les dice, ignorantes de la palabra, ignorantes del poder de Dios. En el cielo no va a haber matrimonios. Eso es lo que dice el versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Lucas, el paralelo también amplía un poquito la respuesta. Lucas 20:34 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, esta palabra los hijos de este siglo era un vocablo de la lengua hebrea que significaba quienes viven actualmente, ahora se casan y se dan en casamiento. Pero cuando estén en el cielo, ya no se van a casar. ¿Y qué enseñanza está dando aquí el Señor Jesús? Mis hermanos, ¿cómo es que nos vamos a parecer a los ángeles? ¿Vamos a tener alas, como se describen los ángeles en algunos libros? ¿Vamos a tener encomiendas específicas del Señor para nuestra vida? No, ¿a qué se refiere de que seremos como ángeles? Que las relaciones humanas, como el matrimonio, son solo para esta vida, mis hermanos. El tema de la familia, y aquí a lo mejor uno se pone tristes, no, yo quiero seguir siendo la mamá de mi niño. Ya no, es para esta vida, el parentesco familiar, el matrimonio.
no va a haber necesidad de mantener una población. La única relación que va a haber entre los redimidos en el cielo va a ser una relación de perfecto gozo y amor entre los escogidos de Dios. Esa va a ser la relación que vamos a tener en la eternidad. A eso se refiere cuando dice, serán como ángeles. Los ángeles son seres eternos y gloriosos, no necesitan reproducirse y tampoco mueren. Así seremos nosotros, no vamos a necesitar reproducirnos y tampoco vamos a morir. Lucas 20:36, el paralelo de esta historia, lo explica. Dice el texto, porque no pueden ya más morir. Ya no vamos a morir, no vamos a estar preocupados de, me voy a morir. Pues son iguales a los ángeles. ¿En qué sentido? En que no vamos a morir y en que no vamos a necesitar reproducirnos. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Todos los que vamos a resucitar con Cristo seremos parte de ese esquema. Entonces, en el cielo, mis hermanos, no se necesita familia para transmitirles la verdad de la justicia de Dios de generación en generación, porque todos vamos a tener una perfecta y santa comunión con el Dios Trino. Esa es la eternidad. Debido a la perfección santa que vamos a tener, mis hermanos, no vamos a tener necesidad de una pareja. Yo no sé si usted va a decir gloria a Dios o va a decir, qué mal. Hay una jovencita que decía, cuando decían, es que ya queremos que venga Cristo, decía ella, como ustedes ya se casaron, pues quieren que venga Cristo, ¿verdad? Pero yo que no me he casado, pues yo quiero tener la oportunidad de casarme. Bueno, si viene Cristo antes, pues no van a tener chance de casarse. Porque en el cielo no se va a necesitar este tipo de relación, mis hermanos. Así que para los que desean vivir con su pareja toda la eternidad, lamento decepcionarlos. En la muerte se acaba esa bendición del matrimonio. Sé que algunos dijeron, ouch, y otros dijeron, gloria a Dios, ya me falta menos para que este martirio se termine. Entonces, esa es la enseñanza que está dando aquí el Señor Jesús. Y una vez que les contesta y les resuelve la duda y los deja como ignorantes delante del pueblo, porque ve que estos hombres querían exponerlo como ignorante para que lo rechazaran como maestro, y sucede al revés. Él es el que los pone como ignorantes a los maestros de la ley. Les dice, no erréis, ignoran ustedes la ley de Dios y el poder de Dios. Y después de aclararles cuál era su problema, ahora les habla acerca del problema que tenían de la resurrección, y eso nos lleva a nuestro último encabezado, la resurrección y la confiabilidad de las Escrituras. Versículo 26 y 27. Dice, pero respecto a que los muertos resucitan, pues ahora les voy a aclarar el otro punto, porque ustedes no creen en la resurrección, sin embargo, están planteando algo para tentarme, pero de una vez lo vamos a aclarar. Respecto a los muertos que resucitan, otra vez les dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros erráis. Nuevamente, estos hombres estaban orgullosos de conocer la ley de Moisés. Y decían, nosotros somos maestros de la ley. Y el Señor Jesús vuelve a decirles, son unos ignorantes, eso es lo que son. Y el Señor Jesús aquí está citando un pasaje de Éxodo. Si me acompañan a Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 6. Éxodo era uno de los libros que ellos creían. Dice el texto, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. Este es el llamamiento de Moisés. Es cuando Dios lo llama a su servicio. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, versículo 5,
no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pasaje muy conocido. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Quiero que notes lo que está diciendo el Señor Jesús, o el énfasis que está poniendo aquí el Señor Jesús. ¿Cómo se presenta Dios a Moisés? Le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, mis hermanos, en ese momento que Dios se presenta a Moisés, tenían cientos de años que habían fallecido. Y si ellos ya habían fallecido, ¿qué era lo correcto gramaticalmente hablando que hubiera dicho Dios? Yo fui el Dios, cuando estaban en vida, de tus padres, de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, Dios no está hablando en tiempo pasado. Dios está hablando en tiempo presente. Dice, yo soy actualmente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, hay muchos pasajes, mis hermanos, que pudo haber usado el Señor Jesús para enseñarles acerca de la resurrección. O sea, no pierdan la historia. El Señor Jesús está exhortando a los saduceos y les va a decir, ahora con respecto a la resurrección, miren lo que dice la Biblia. Ahora, el Señor Jesús pudo haber usado muchos pasajes que hablan mucho más claramente acerca de la resurrección. Por ejemplo, por citar un texto, Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Señor Jesús les hubiera dicho, vayan a Daniel 12:2, ¿qué dice? Que todos van a resucitar. Fin de la clase. Sin embargo, el Señor Jesús toma este pasaje que no habla directamente de la resurrección. O sea, si nosotros lo leemos sin la revelación que nos da Jesús aquí, jamás pudiéramos hacer una relación de la resurrección en este pasaje. ¿Por qué el Señor Jesús tomaría este pasaje para hablarles a ellos de la resurrección? Bueno, porque acuérdense que estos hombres decían no creer en el Antiguo Testamento. Ellos decían, nosotros nada más creemos en el Pentateuco. Entonces dice el Señor Jesús, bueno, te voy a citar Éxodo. Para ellos, mis hermanos, su principal líder y en quien tenían su fe era en Moisés. Y dice el Señor Jesús, entonces te voy a citar algo referente al llamamiento de Moisés. O sea, les va a pegar donde más les duele. Y esto es una revelación extraordinaria, mis hermanos, que el Señor Jesús toma aquí el pasaje del Antiguo Testamento para hablar acerca de la resurrección, que nos enseña un par de cosas. Esta relación que saca aquí el Señor Jesús acerca del llamamiento de Moisés para hablar de la resurrección. Y la primera enseñanza es, ten por seguro que hay resurrección. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Dice el Señor Jesús, ¿cómo se presentó Dios a Moisés? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, yo soy, tiempo presente. Si Abraham, Isaac y Jacob ya están muertos, ¿qué quiere decir eso entonces? Que estos hombres están vivos y están en la presencia de Dios y le están adorando. Que para que aquel que ha creído en Cristo, mis hermanos, la muerte solo es un estado transitorio para llegar a la adoración y al gozo perfecto a la presencia de Dios. Eso es increíble. Tenemos miedo a la muerte, humanamente hablando, y dice Dios, no, es para que te goces. Es un transitorio. Eso nos dice, mis hermanos, y refuta cualquier doctrina que dice que el hombre va a quedar dormido hasta que lo resucite. No. Dice, en este momento ellos están adorando a Dios. ¿Por qué? Y él añade, porque Dios no es un Dios de muertos, solo de vivos. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres en este momento están vivos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ten por seguro que hay resurrección, dice el Señor Jesús. No es un tema la resurrección para Dios. No hay duda en la resurrección. Y esto debe darnos alegría y gozo si hemos creído, pero debe darnos temor si aún no hemos reconocido a Cristo. Y la segunda enseñanza, mis hermanos, que nos muestra este pasaje, es la infalibilidad y exactitud de las Escrituras. O sea, que no tiene falla las Escrituras y que es exacta. ¿Por qué? ¿En dónde nos enseña eso? Mis hermanos, es increíble que el Señor Jesús haya usado el tiempo de un verbo
para hablar acerca de la doctrina de la resurrección. A veces nosotros podemos pensar, bueno, quizá la Biblia tiene errores, tiene fallas, no podemos tomarla tal cual. El Señor Jesús tomó la forma, el tiempo en el que está escrito un verbo. Quizá nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor el autor, ¿verdad? Al escribió en presente y tenía que haber estado en pasado. Con esto, mi hermano, Dios nos está diciendo, aún, como dijo en el Sermón del Monte, las tildes son inspiradas por Dios. ¿Y eso qué nos dice? Que cualquier palabra de la Escritura es completamente confiable para nuestra vida. Y eso es lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue atraída por voluntad humana, escucha esto, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que los hombres de Dios que escribieron la Biblia, sí, fueron hombres. A muchos a veces nos dicen, ¿cómo confías en un libro que fue escrito por hombres? Sí, pero fueron llevados por el Espíritu Santo a escribir aún el detalle de la forma de los verbos. Y podemos confiar aún en eso. Es increíble eso, mis hermanos. Eso Jesús está diciendo, crean que la palabra es verdad. Y mis hermanos, si la palabra es verdad y lo es, más vale que la creamos y más vale que la estemos viviendo. Porque si la palabra dice algo y yo no estoy viviendo acorde a esa palabra, tengo un problema con Dios. Y esa es la manera en la que el Señor Jesús confronta a estos hombres y los hace quedar como ignorantes delante del pueblo, cuando ellos, su propósito era hacerlo ver a Él como ignorante delante de la nación para que lo rechazara. Él voltea los papeles y dice, no erréis, hay ignorancia en sus corazones. ¿Qué enseñanzas podemos tener de esto, mis hermanos? 3 puntos rápidamente. Primero, que la resurrección, mis hermanos, es una realidad consoladora para los cristianos. Es un consuelo nosotros pensar en la resurrección. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y el pecado que caracterizan esta vida. ¿En esta vida hay sufrimientos? Sí, consecuencia del pecado, no culpe a Dios, nosotros somos los culpables de eso. Pero eso se acaba con la muerte. Un día recibiremos un cuerpo glorificado que no va a tener esos problemas. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está tu ciudadanía? Y entonces, ¿por qué te aferras tanto a esta vida? Tu mente, tu corazón, tu fuerza, todo aquí. No, aquí es pasajero, estamos rentando temporalmente aquí, pero venimos de paso. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ser parecido a su cuerpo, por el poder con el cual también puede sujetar asimismo todas las cosas. Entonces es una esperanza, porque el sufrimiento de este mundo que viene del pecado terminan con la muerte. En segundo lugar, la resurrección nos muestra que vamos a tener un estado perfecto de amor. Mis hermanos, un día vamos a ser capaces de entender y de ver la gloria de Dios. Y en ese momento vamos a aprender a amar perfectamente, no solo a Dios, sino también a los demás seres redimidos que estarán con nosotros. En este mundo nos cuesta amar, aunque luchamos por amar a Dios, no lo amamos como Dios dice. Dice Dios, ama a Dios con toda tu mente, alma, fuerza y corazón. ¿Quién puede amar a Dios con todo su ser? No podemos, por nuestro cuerpo imperfecto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos. Y luego hasta decimos, yo quiero, pero no se dejan. No, es tu carne y tu corazón el que no quiere someterte a la voluntad de Dios. No culpes al carácter del otro, lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Pero un día vamos a conocer la perfección, mi hermano, y vamos a poder amar de una manera completa. Primera de Corintios 13:12, la primera parte dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Cuando entras a un cuarto y hay un espejo, a lo mejor por poquita luz que entre ves la silueta, pero no ves claramente tu reflejo. Pero cuando estemos ahí, cuando estemos en la presencia de Dios, entonces veremos cara a cara. Se prende la luz y ahora puedes ver todo.
Esa es la gloria de Dios. Cuando estemos en la presencia, todo será claro, podemos entender todo, podremos tener un cuerpo perfecto con el que vamos a poder amar a Dios y vamos a poder amar a los demás de una manera perfecta. Y finalmente, mis hermanos, la resurrección nos muestra que en el estado perfecto vamos a poder servir perfectamente y obedecer perfectamente a Dios. Hoy no podemos obedecer perfectamente a Dios, no podemos servir perfectamente a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, estamos cansados, estamos aburridos, estamos desanimados, estamos desilusionados, padecemos tristeza, padecemos enojo, y entonces eso nos impide que sirvamos a Dios y que obedezcamos a Dios. A veces nos podemos frustrar porque podemos decir, es que yo intento obedecer a Dios, pero no puedo, pues no vas a poder. Y entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Tu lucha de querer obedecer a Dios en todo tiempo. Pero es imposible obedecer a Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, mi hermano, ya no va a haber nada que nos estorbe para obedecer y servir a Dios. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todos los avatares de esta vida serán quitados. Y en Isaías 25:8 dice algo muy parecido. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho, escucha esto, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Entonces, toda la afrenta que podamos tener en esta vida, mis hermanos, nosotros tenemos que pensar en Dios nos va a ayudar en esta vida, pero además eso tiene un límite. Va a llegar un punto en el que esto ya no va a ser un problema. Los problemas que hoy tenemos, la enfermedad, las tristezas, los hijos rebeldes, el esposo inconverso, los hermanos que no me dejan amarlos, mi corazón duro y egoísta, se acabó, mis hermanos, y en eso está nuestra esperanza y nuestros ojos puestos en la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a entonar una alabanza.